Bueno, buenas noches. Hoy es 7 de enero de 2025 y estoy de nuevo con mi profesor, con la persona de la que aprendí pues lo básico, el tronco que a mí me ha hecho ser creo que un buen terapeuta en esta disciplina. Lo José, aprendiste muy bien. José Luis, estamos próximos a celebrar, todavía quedan unos meses, ¿verdad? El quinto encuentro internacional de terapia regresiva que el AETER, la Asociación Española de Terapia Regresiva, va a organizar, y esto va a ser un boom porque nunca antes hemos sido capaces de convocar a tantos profesionales de prestigio de un montón de países, de Europa, de América y de Asia, y vais a estar todos juntos en el Congreso, ¿no? Entonces, después hablaremos de eso. Mi primera pregunta, José Luis, es, aunque yo te conozco ya hace 16 años, gracias a Dios, pero claro, todo el mundo evoluciona, y mi pregunta primera siempre es la misma. ¿Quién es José Luis y quién va siendo? Muy bien. El punto es cómo te contesto, ¿no? Si te respondo una respuesta convencional, ¿no? O lo que somos, porque cuando decimos quién es José Luis, y bueno, José Luis identifica el cuerpo que habito hoy, ¿no? Pero nosotros sabemos que José Luis es solo un nombre, pero ¿quién soy realmente, no? Bueno, puedo decir que soy un alma o un espíritu que estoy ocupando o utilizando este cuerpo para desarrollar el propósito en esta vida, ¿no? Desde ese punto de vista, hablando como José Luis, bueno, ¿qué te puedo decir? Que me recibí de médico, hice cirugía general, cirugía plástica y en un momento determinado el cartero llamó a la puerta, ¿no? Y terminé dejando la cirugía y dedicándome por entero al desarrollo, al estudio y a la práctica y la docencia de la terapia de vidas pasadas. Y esto es lo que vengo haciendo desde, van a ser ahora en unos meses más, 38 años, trabajando exclusivamente con la terapia de vidas pasadas. Esto es lo que soy, esto es lo que hago. Muy bien, José Luis. Esto parece un poquito de broma, pero no es de broma. Oye, el cartero llamó a tu puerta para que dejaras un oficio, una profesión médica, y te dedicaras a otra, pero llamó una o dos veces, o te tuvo que molestar más hasta que hiciste el cambio. Fue, fue una vez, porque en realidad también fue una carta de invitación que era para otra persona, que era mi maestra espiritual, y mi maestra me entregó el sobre con la carta diciéndome, José Luis, esto es para vos. Así que realmente fue el cartero, ¿no? Eh, Llamó una vez, ¿no? Y bueno, también como la película llamó dos veces, ¿no? Porque la primera vez fue para hacer el seminario y la segunda vez cuando de alguna manera alguien que golpeó en mi corazón, tocó en mi corazón y decidí dejar la cirugía, ¿no? Así que de alguna manera fueron dos veces también. Bien. José Luis, has hablado de tu maestra, y me inspira una pregunta. ¿Es importante en la vida, en ciertos momentos, tener un maestro, tener una maestra? Al menos, ¿cómo es eso para ti, desde tu punto de vista? Y si nos puedes hablar un poquito de tu maestra, mejor todavía. Bueno, yo pienso que todos en algún momento de nuestra vida tenemos a un maestro que nos inspira o que nos pone en el camino, ¿no? Así como he tenido a mi maestra espiritual, también he tenido a mi maestra que me enseñó, que me introdujo en la terapia de vidas pasadas, ¿no? La doctora eh, María Julia Prieto Pérez, pero también he tenido maestros en cirugía. La cuestión es, me parece a mí, es si nosotros reconocemos a estos seres como maestros o no, porque en definitiva somos nosotros los que les damos ese título. Mi maestra espiritual nunca me dijo que era mi maestra, yo asumí que lo era, ¿no? Y yo creo que en el mundo, en nuestro mundo en el cual nos desenvolvemos, tú y yo, de alguna manera también es así, ¿no? Yo nunca me he presentado como maestro, tú me has reconocido como maestro a mí y hay discípulos que te reconocen a ti como maestro. De modo que maestro es un título que finalmente nosotros mismos otorgamos
o les damos a determinadas personas que influyen en nuestra vida, que nos marcan un sendero a seguir, que nos enseñan algo, que nos dejan una enseñanza, o simplemente una inspiración. Muy bien, José Luis. Y para ser doctor, médico, cirujano, me imagino que eso implica también una disciplina y has hablado de otros maestros y me imagino que ahí intervienen también otros maestros, ¿no? ¿Hubo algún maestro también especial en tu vida cuando te convertiste en cirujano? Pues sí, hubo dos maestros. Primero, mi maestro en cirugía general, el doctor Delfín Vilanova, y luego cuando me dediqué o me incliné por la cirugía plástica, también tuve un maestro allí, el doctor José Alberto Cerizola, que ambos ya no están en este plano, ¿no? De modo que yo también a ellos los honro y los reconozco como mis maestros. Pero yo quisiera aquí apuntar una cosa, ¿no? Porque para mí el primer maestro que tuve en mi vida realmente fue mi abuelo materno. Isaac Kirchner, porque de él aprendí las cuestiones básicas, ¿no? Como esto de ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y que creo que fue la primera enseñanza que recibí, la recibí de mi abuelo materno, así que para mí él fue el primero, ¿no? El primero de una larga serie de maestros, ¿no? Que me fueron dejando cosas a lo largo de los encuentros que hemos tenido. Muy bien, José Luis. Y creo recordar de alguna que otra conversación y de alguna otra entrevista que hemos tenido antes, que también hubo algún que otro maestro, no sé cómo llamarle, iniciático, algo relacionado con energías, con chamanismo. Creo que también has tenido alguien que te instruyó en ese campo, si mal no recuerdo. Sí, sí, bueno, este maestro todavía está aquí, en este plano es más joven que yo y se trata de Foster Perry, ¿no? Que realmente con él aprendí mucho, hice varios talleres, lo seguí hasta Grecia, a Estados Unidos, ¿no? Y me cambió con él, cambió la forma de entender la terapia de vidas pasadas, ¿no? Porque a partir del encuentro con Foster Perry empecé a llegar todavía más profundamente en lo que yo ya estaba haciendo, ¿no? Así que yo creo que fue trascendental el encuentro que tuve con Foster Perry. Además fue una cosa que me sorprendió, me impactó muchísimo el primer encuentro, que esto fue en 1997, creo, por allí. Eh, Fue un encuentro eh, que él hacía frecuentemente, que era una charla en la cual eh, simplemente con el nombre de cada persona le decía a cada uno, le daba unas palabras, ¿no? Entonces cuando me llega a mi encuentro, porque estábamos todos sentados en una ronda, él pasó varias veces delante de mí, me miraba, seguía, hablaba con otra persona, de pronto se detiene frente a mí, me señala en una lista que tenía que le señalara cuál era mi nombre, entonces yo le digo aquí, entonces me mira a los ojos y me dice así a boca de jarro la primera cosa que me dice, tu trabajo es el alma, es tu trabajo. Fíjate, yo me caía de espalda, este hombre no me conoce, no sabe quién soy y me dice lo que estoy haciendo y lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Así que bueno, fue muy impactante el primer encuentro con Foster Perry y bueno, y con él me pasaron muchas cosas, ¿no? Algunas de las anécdotas, una anécdota con él la cuento justamente en el último libro, ¿no? Sanando el femenino herido. Bueno, tuve el placer de conocerlo en una entrevista reciente y la verdad es que me pareció tan cercano, tan humano, tan humilde, pero al mismo tiempo tan alegre, o sea, Ah, vitalísimo. sí. Digo, "Uy, qué tío más fantástico, ¿no? La verdad es que me encantó, me sorprendió. José Luis, también creo que tuviste alguna experiencia con Netherton, ¿es así? Sí, Morris Netherton, bueno, fue muy impactante también, muy importante, porque Morris Netherton fue el maestro de mi maestra de terapia de vidas pasadas. Y realmente
tuve un encuentro excepcional porque yo lo conocí en un congreso en Río, mejor dicho, en San Pablo, en Campinas, en un congreso que se hizo, que organizó la Sociedad Brasilera de Terapia de Vidas Pasadas, estamos hablando de 1998, ¿no? Y en ese congreso primero pasó una cosa, un día me lo encuentro en el desayuno, me pongo a hablar con él y empezó una entrevista donde me contó cosas que nunca había contado a nadie y que están en la entrevista esta está en mi primer libro, Terapia de Vidas Pasadas, ¿no? Lo interesante es que después de ahí me invitó a ir a Estados Unidos, me invitó a su casa y yo fui a verlo. En diciembre de ese año, de 1998, fui a visitarlo y me recibió en su casa. Estuve el fin de semana parando en su casa, ¿no? Bebiendo de la fuente, ¿no? Porque Morris Netherton fue básicamente fue la persona que le dio el nombre a la terapia de vidas pasadas, pero además fue de los primeros en trabajar sin hipnosis y además una persona que él desarrolló la terapia a partir de sí mismo, ¿no? De sus propias experiencias, nadie le había enseñado esto, ¿no? Entonces con Netherton, ese fin de semana, imagínate, para mí fue como un curso intensivo, ¿no? Realmente algo inédito, una oportunidad que no se le da a cualquiera, ¿no? De modo que yo creo que también ahí la mano del destino o ese cartero invisible también estuvo allí presente, ¿no? Así que Morris Netherton significó también un cambio en el abordaje de la terapia, ¿no? Como has dicho tú en algún momento, es llegar a la fuente, ¿no? Una cosa era mi maestra, pero otra cosa era el maestro de mi maestra, ¿no? Así que fue, todavía lo recuerdo como si estuviese ahí. Además, imagínate, estando en su casa y para Navidad y ayudándolo a preparar el árbol de Navidad y decorar la casa, ¿no? Toda una cosa muy, muy familiar, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, José Luis, llega la terapia regresiva a tu vida a través del cartero que te llama una o dos veces, a través de tu maestra, te inmiscuyes ahí y terminas por dejar la medicina, la cirugía plástica y te conviertes en terapeuta de vidas pasadas. ¿Qué supone eso en la persona y en el alma de José Luis? ¿Qué hay antes? ¿Qué hay antes? ¿Qué hay antes? O sea, mejor dicho, la pregunta es, ¿hay un antes y un después en José Luis en el momento en que haces la inmersión en terapia regresiva? Y sí, pasaron muchas cosas, ¿no? Que poder resumir todo eso en pocas palabras, no sé si podría hacerlo, ¿no? Eh, yo lo que puedo decir, la vida como cirujano no era fácil, no era fácil en Argentina, ¿no? Por lo menos en ese momento, en esa historia. Como cirujano plástico, la verdad que no tenía mucho trabajo, era difícil meterse en el ambiente, ¿no? Sobresalir, hacer un nombre, pero eso no era lo más importante. Yo creo que eso me ayudó, ¿no? Porque con la cirugía plástica yo no gané dinero, ¿no? En realidad yo empecé a poder mm, mantenerme a mí mismo, ¿no? A partir que empiezo a trabajar con la terapia de vidas pasadas, ¿no? De modo que el primer cambio que yo creo que lo sentí en el primer momento fue que dejar la cirugía y pasar a trabajar con la terapia fue empezar a ser jefe de mí mismo, ¿no? Trabajar en mi casa, no depender de nadie, no tener que pedir permiso a nadie para hacer lo que tenía que hacer. Y por supuesto, después de eso, la terapia me ayudó a evolucionar como persona, como alma y me conectó con mi verdadero propósito en esta vida. Ojo, atención, que todos son pasos y etapas. Yo tenía que hacer primero el trabajo como cirujano porque eso lo aprendí, lo descubrí con la terapia de vidas pasadas, obviamente. El trabajo como cirujano a mí
me ayudó, me sirvió para reparar el dolor que yo había causado en vidas pasadas. Y justamente cuando yo hacía cirugía plástica, lo que hacía era cirugía reparadora. Así que está muy claro, ¿no es cierto? El bisturí, ¿no es cierto? Fue la transmutación de la espada, de los cuchillos y de las lanzas utilizados en vidas pasadas, ¿no? Por eso yo digo, cambio la frase, ¿no? El que a hierro mata, a hierro cura, ¿no? De alguna manera, ¿no? Eh, eh, entonces, yo creo que lo trascendental de haber dejado la cirugía y comenzar a trabajar con la terapia es que me cambió la vida. Me cambió la vida completamente y además yo lo sentí así. Fue como si desde el momento en que empecé a trabajar con la terapia, es como si mi vida se hubiera encarrilado, como si fuese un tren sobre la vía, sobre los rieles, ya, el camino marcado, ya no hay desvíos, no hay obstáculos, ¿no? Todo empezó a fluir de una manera diferente. Y por supuesto, el haber evolucionado en la conciencia, ¿no? La conciencia de empezar a entender que estamos aquí con un sentido, que esta vida tiene un propósito y que básicamente venimos a cumplir ese trabajo, ¿no? De modo que, bueno, fue un cambio que eh, podría escribir un libro sobre esto. Me salvó la vida. La terapia de vida pasada me salvó la vida. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. José Luis, pues hablando de libros, bueno, todos conocemos, si no me equivoco, tus 7 libros previos, creo que fueron 7 libros en total. Yo los compré todos, por supuesto, me empapé de todo, aparte de empaparme de ti, de tu persona, de tu experiencia. Y me gustaría que me hablaras un poquito de esa etapa. Puedes tomarte el tiempo que quieras. Tenemos 35 minutos, vamos por 15, o sea, puedes responder alargándote lo que tú sientas que necesites, no tengas prisa por eso. ¿Cómo fue para ti la etapa de escritor, o sea, terapeuta, escritor, y parir, digamos, crear esos 7 libros? No sé si son hijos de alguna manera, y después tuviste una serie de años que yo me acuerdo que hemos tenido conversaciones privadas tú y yo, donde yo también te decía, José Luis, por favor, escribe un libro más, hombre, que ahora tienes tú una larguísima trayectoria, una experiencia, ya llevas muchos años sin escribir, hombre, a ver si tenemos un próximo libro tuyo. Y se hizo realidad. Entonces me gustaría que nos hablaras de tu etapa como creador de esas 7 obras y de la etapa donde no tuviste la necesidad de escribir libros, y sin embargo ahora reapareces con un libro nuevo. Para mí creo que es una trayectoria muy, muy interesante en tu persona. Sí, este es otro regalo de la vida, ¿no? Y también lo que sucede cuando uno empieza a hacer lo que verdaderamente tiene que hacer. Pero como dije antes, son etapas. Si yo no hubiese sido cirujano, no estaría haciendo esto ahora, ¿no? Porque era una etapa que tenía que hacer. Y obviamente, tú lo sabes muy bien, yo sigo siendo cirujano, ¿no? Mi modo de enfocar la terapia deriva de mi quehacer y de mi entrenamiento como cirujano. Eh, yo nunca me hubiese imaginado que iba a escribir un libro. No estaba en mi cabeza, en mis planes, y menos 8 libros ahora, ¿no? Más las cartas, la baraja, los mensajes de vidas pasadas. Como me viene ahora a la memoria ese proverbio chino que dice, un camino de 1000 millas comienza con el primer paso, ¿no? Una vez que, pero hay que dar el primer paso, ese es el punto, ¿no? Entonces, ¿cómo empezó lo del primer libro? Porque eso fue lo importante, ¿no? También con con un gran aprendizaje, porque ahí aprendí que cuando uno no hace lo que tiene que hacer, la vida te obliga a hacerlo, ¿no? Y generalmente te obliga por las malas, no por las buenas, ¿no? Porque por las buenas nadie hace lo que nadie se ve obligado a hacer, ¿no? La cuestión fue que yo tenía material para escribir un libro,
yo sabía que tenía que escribir un libro porque esto es una cosa que viene de adentro, de la sensación interna, ¿no? De que tenía el conocimiento, tenía el material, pero no lo estaba haciendo, como me pasó ahora, ¿no? Y, y bueno, y de pronto yo venía trabajando muy bien en la consulta y de pronto, en poco tiempo, el consultorio se vació. De pronto así, de la noche a la mañana, el consultorio se vació y de tener 3, 4 pacientes por día pasé a tener 2 pacientes por semana, ¿no? Un fenómeno muy extraño, pero me encontré con tiempo libre, no tenía tiempo libre, no tenía nada que hacer. Y digo, bueno, ¿y qué hago ahora? No puedo estar sin hacer nada. Y me puse a escribir el libro. El primero, Terapia Vidas Pasadas, que yo creo que ya te lo conté en algún momento, pero que nunca, nunca volví a estar en ese estado como cuando escribí el primer libro, porque era una cosa que escribía de noche, entre las 11 12 de la noche, las 4 de la mañana, en una máquina de escribir de las antiguas, con lo cual al finalizar el libro ya lo había escrito como 4 o 5 veces, ¿no? Pero escribía sin parar, como si alguien me dictara. Bueno, me dictaba yo mismo, creo, pero no tenía que pensar, ¿no? No, escribía así de corrido. A ver, ese primer libro, cuando finalmente lo escribo, lo hago en 4 meses. En 4 meses escrito a máquina de escribir. Y el último libro me llevó 10 años. Imagínate, ¿no? Por eso digo que en el primer libro yo estaba en estado de gracia. Y aclaro una cosa, que no soy escritor, soy un médico o un terapeuta que escribe y vuelca su experiencia, ¿no? Pero no me considero un escritor porque esos son palabras mayores, ¿no? De modo que, bueno, así salió el primer libro y después empezaron los otros. Yo, después del primer libro, ya tenía un plan en la cabeza, tenía el material, sabía lo que quería escribir y bueno, poco a poco lo fui realizando. Los primeros libros, creo que fueron los primeros 5 libros, salieron bastante corridos entre, entre el año 2000 y el 2006, ¿no? Pero ya después los últimos me costaron un poco más, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo sentía que era algo que tenía que hacer, ¿no? No era escribir porque sí. Tenía el conocimiento, tenía la experiencia, tenía el material, pero aparte tenía esta sensación interna que era algo que tenía que hacer, ¿no? Y entendí finalmente que, bueno, que era parte del trabajo de mi alma en esta vida, ¿no? Y así llegamos entonces al último libro, Sanando el Femenino Herido, que me llevó 10 años, 10 años para poder plasmarlo, inclusive un poco más, 10, porque yo creo que los primeros apuntes que tenía para este libro, que fui eh, anotando a lo largo del tiempo, eran más de 10 años, pero digamos que 10 años cuando me pongo con el libro, pero bueno, pasan cosas en la vida, hay una familia, ¿no es cierto? Hay, porque claro, cuando escribí el primer libro yo estaba solo, vivía solo, ¿no? Me acompañaba una perrita que tenía nada más, ¿no? Y una familia implica responsabilidades, trabajo, ¿no? Acompañar, en fin, eh, y todo eso era prioritario, ¿no? Hasta que, bueno, finalmente el año pasado me puse la determinación, no puede ser que esto siga así, tengo que escribir el libro este, y entonces ahí me puse a trabajar, ¿no? Día a día, porque la cuestión para poder escribir un libro es que no puedes escribir una cosa hoy y pasan un mes o 2 meses y escribes otra cosa. Tienes que ponerte todos los días. Todos los días hay que escribir algo, si no es imposible. Eso es lo que me pasaba al principio.
escribía un poco y después pasaba un mes y cuando volvía al mes tenía que volver a conectarme, ¿no? Empezar de vuelta. Y en el último libro, lo más trabajoso, lo más difícil fue cómo presentar el tema, cómo explicar esto del femenino y cómo explicar la herida del femenino, porque la experiencia estaba, ¿no? Pero había que presentar el tema y eso fue lo que me llevó más tiempo, ¿no? Hasta que una vez que pude ordenar mis ideas y ordenar la presentación, después todo lo demás empezó a fluir y en pocos meses, en menos de un año, terminé el libro que me llevó 10 años. Pero bueno, yo tengo el consuelo que, me imagino que vos, que tú habrás escuchado, de vez en cuando me sale el argentino, ¿no? Me imagino que tú habrás escuchado hablar de Ernesto Sábato. Ernesto Sábato, escritor argentino, que escribió pocas obras. Su obra cumbre, por así decirlo, que lo hizo famosa, se titula Sobre héroes y tumbas. Ese libro a Ernesto Sábato le llevó 30 años escribirlo, 30 años, hasta que finalmente pudo publicar ese libro, ¿no? Así que bueno, si yo me demoré 10 años con esto, digamos que estoy ahí dentro, dentro de las posibilidades, ¿no? Muy bien, José Luis. Gracias por este resumen de tus hijos libros que nos siguen inspirando a todos nosotros. José Luis, ¿qué valores profundos has recibido tú de la vida, pero de tus ancestros, de tus padres y de los que les precedieron? ¿Cuáles son las cosas que más valoras tú que recibiste en herencia de ellos? Y voy a improvisar, ¿no? Porque nunca me puse a pensar en eso. Primero, valorar el esfuerzo realizado, ¿no? Y si hoy yo estoy aquí hablando contigo en estas condiciones, es por el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio y el sufrimiento de todos aquellos que me precedieron. Es por ello que yo estoy aquí. No puedo saber mucho de mis ancestros, solo puedo llegar hasta mis abuelos y de nombre solo mis bisabuelos. Pero gente muy sacrificada, gente inmigrantes que vinieron de diversos puntos del mundo, ¿no? Porque vinieron desde Siria, Turquía, Ucrania, Kiev, que ahora está, mira cómo está Ucrania en este momento, ¿no? Que llegaron antes del 1900, algunos otros llegaron después, en las primeras décadas de 1900 a la Argentina, ¿no? Un país desconocido, sin dominar, sin el lenguaje, ¿no? Así que me imagino que para todos ellos tiene que haber sido muy duro, ¿no? No la pasaron bien, esto lo sé perfectamente. Mi abuelo estuvo trabajando, mi abuelo materno, porque solo conocía a mis abuelos maternos, ¿no? Mi abuelo materno estuvo trabajando hasta 5 días antes de partir, ¿no? Entonces, eh, lo que yo creo que he recibido de ellos es este espíritu, ¿no es cierto?, de trabajo, de perseverancia, de dedicación, ¿no? Y de pensar en sus descendientes. Y como te dije antes, hace un rato, con mi abuelo materno fue el que de alguna manera me, me inspiró y me introdujo en el camino de lo espiritual, ¿no? Porque era un hombre, yo diría santo, ¿no? Que observaba las tradiciones religiosas sin ser religioso, ¿no? Tenía una religiosidad interior, ¿no? Y de mis padres, bueno, que me dieron una estructura, me dieron los medios económicos para que yo pudiera desarrollarme, eso es muy importante, ¿no?
parece que eh, parece algo, no sé, materialista, pero es fundamental, ¿no? Cuando una persona le puede dar a sus hijos los medios necesarios para desarrollarse y poder estudiar sin tener que pensar en ganarse el pan de cada día, ¿no? Yo creo que eso es muy valioso, ¿no? Y así que bueno, me mostraron sus esfuerzos, disciplina y la contención necesaria, bueno, y cierta rigidez también para que no me desviara. Y bueno, benditos ancestros, benditos padres que te pudieron dar todo eso, ¿no? Tú eres de alguna manera la continuidad de sus vidas en la tierra, ¿verdad? Yo soy su legado de alguna manera, ¿no? José Luis, nos quedan 5 minutos aproximadamente para concluir la entrevista. Me está resultando súper amena, la verdad, súper entretenida. Eh, pues como te decía antes, vamos a organizar el evento, por lo menos para nosotros, internacional más importante que jamás hayamos podido organizar. Van a ser dos salas paralelas con tanto ponentes como, no sé si llamarlos seminaristas, profesionales que vais a impartir no solo una ponencia, sino un seminario teórico práctico. O sea que es una oportunidad, imagínate, para cualquier terapeuta única, por lo menos nunca la hemos tenido, de ver trabajar a tantos grandes profesionales con algo teórico y práctico a la vez, ¿no? O sea, yo creo que va a ser un antes y un después también para nuestra comunidad, ¿no? Eh, ¿Cuál va a ser el trabajo que tú piensas realizar, si sabes el título perfecto, en tu seminario teórico práctico de 3 horas de duración en nuestro congreso de Alicum? Bien, primero que todo quisiera decir que estoy consciente, ¿no?, del trabajo que tú y quienes te acompañan, ¿no es cierto?, están realizando, porque organizar un congreso, un encuentro, porque un congreso es un encuentro de esta naturaleza, ¿no?, es un trabajo impresionante, ¿no? Así que yo me saco el sombrero ante ti porque tú eres el inspirador, ¿no es cierto? Y gracias a quien este congreso se va a llevar a cabo, ¿no?, donde van a participar profesionales, eh, maestros de distintos países y cada uno con su experiencia única, ¿no?, porque la experiencia de cada uno es única, ¿no?, donde cada uno aportará un trozo de la verdad o de una verdad, ¿no? Y esto también, mientras tú hablabas, me recuerda a un mega evento que se hizo en Argentina, en Buenos Aires, en 1988, ¿no?, donde hubo, eh, ya no me acuerdo cuántas personas asistieron, pero había muchos ponentes y, como tú lo has organizado esto, muchos talleres al mismo tiempo, ¿no? Era tanta la cantidad de profesionales que yo no sé quién lo organizó eso, ¿sí?, pero ese evento también a mí me sirvió para conocer personalmente a Edith Fiore, otra de las maestras en terapia regresiva, quien finalmente también me condujo a mí en una regresión. Tuve esa, esa bendición, ¿no? Entonces, y me estoy acordando de eso, ¿no? Y esto es algo similar, trabajar con dos salas diferentes al mismo tiempo, esto ya nos da la pauta del impacto que esto va a tener. Así que para todos los que puedan asistir, yo creo que va a ser sinceramente va a ser un encuentro inolvidable, ¿no? Así que hay que aprovechar y estar allí, ¿no? Y yo espero también aprender algo de los que van, de mis colegas. En lo que se refiere a mi trabajo o el seminario que yo voy a impartir, bueno, obviamente se va a basar en la sanación del femenino herido, ¿no?, que es lo nuevo que yo puedo aportar, porque todo lo demás, bueno, ya hemos hablado anteriormente y, y a mí me parece que esto es una buena ocasión para hablar de este tema, donde previamente, por supuesto, explicaré
en forma breve mi forma de abordar la terapia de vidas pasadas o terapia regresiva, ¿no? Entonces, explicaré los conceptos básicos con los cuales yo me manejo en particular y después explicar qué es el femenino, porque no se entiende realmente cuando hablamos del femenino, lo primero de todo es saber que no estamos hablando de género ni de sexo, no estamos hablando de energías, ¿no? Y eso lleva muchas veces a la confusión. De modo que explicar todo eso y después pasar a la acción, ¿no? Hacer un trabajo, una regresión, ¿no? Que la haremos obviamente como harán otros profesionales por sorteo, ¿no? Para ver en acción a la terapia y se verá si, si se trata de la herida del femenino o de algo más, porque cuando iniciamos la experiencia no sabemos lo que va a pasar, es el alma quien maneja el trabajo, ¿no? Y el alma hace lo que necesita hacer en ese momento y no lo que uno quiere hacer, ¿no? Así que bueno, básicamente el trabajo consistirá en esto, una breve charla introductoria y después pasaremos a la práctica. Qué bueno, pues fíjate, José Luis, porque, bueno, me reconocía, me agradecía. Sin mis compañeros de la asociación no se podría haber hecho absolutamente nada, ¿no? Quizás, no sé, fíjate, un atrevimiento. Mi inglés, que por cierto lo estoy mejorando cada día un poco más, estoy varias horas cada día, o R que R, R que R, me lo he propuesto y dentro de 3, 4 años, lo que sea, pues ya tendré un inglés decente. Pues fíjate cómo sucedió. Yo me fui dirigiendo a uno, a terapeutas internacionales. Algunos les conocía porque no habían dado una charla, pero a otros no. Y en persona solo conocía a Hans Tendam y ya está. Bueno, pues yo fui hablando uno con uno y le fui diciendo a José Luis, es que esta es la verdad, ¿eh? Hola, fulanito, soy Carlos González, presidente de la Sociedad Española. Mira, me encantaría invitarte a nuestro congreso de mayo, pero la verdad no tengo dinero para pagarte el avión y la verdad no tengo dinero para pagarte el hotel. Tendrías que soportar todos los gastos, pero además quiero que vengas a enseñarnos un seminario teórico práctico. Y José Luis, es que me emociono. Todos dijeron sí, todos. Y los que no podían este año me dijeron, no puedo este año, pero por favor para el siguiente cuenta conmigo. Eso es un regalo de Dios, José Luis. Absolutamente. Eras la persona indicada. De alguna manera me susurraron al oído, pregúntales que te van a decir que sí, yo no lo sabía, ¿no? Y ese es el regalo que nos han hecho a la asociación, pero no a la asociación, sino a todos los que puedan gozar de nuestro encuentro, ¿no? Así que José Luis, una vez más, yo te reconozco, de verdad, de corazón, te reconozco. Gracias a la vida porque tú existes, gracias a la vida porque lo fundamental en terapia regresiva me ha llegado a través de tu forma de existencia. Después, ¿verdad? Yo soy inquieto y me estoy entrenando y aprendiendo de otros profesionales, como creo que es mi deber, ¿no? Pero sin el impulso y el empujo y la base que tú me diste, yo no estaría aquí. Así que gracias, Luis. Bendito sea Dios o el Creador que nos dio esta oportunidad para encontrarnos en esta vida. Pues concluimos la entrevista, José Luis. Un millón de gracias. Hasta luego.